¿Tenéis algún tema? Que nos podría hablar, aunque ya he hablado muchas veces de esto, ¿no?, sobre la posición condicional y la constitucional del alma. La posición constitucional, eso, una cosa es la condicional y otra es la constitucional. Claro. La comprensión de la posición condicional y constitucional del alma es la clave, la llave, la esencia para entender tanto el mundo material como el mundo espiritual, y para entender cuál es la posición del alma condicionada en el mundo material. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú tratas de explicar cuál es la posición condicional de la jiva, nadie te cree. ¿Por qué? Porque están condicionados. ¿Por qué? Porque quieren seguir siendo parte del engaño. Y entonces, cuando tú quieres liberar a un hombre, te tienes que enfrentar a sus demonios. Y ese es el precio que paga el predicador o el maestro espiritual. Para sacar a alguien de la ignorancia, para sacar a alguien de su error, tienes que estar dispuesto a enfrentarte a sus demonios. Lógicamente, tú quieres devolver a alguien a su función constitucional, pero su lado condicional se va a volver contra ti. Porque uno está apegado a este mundo material. Aunque en verdad uno no comprende absolutamente nada de este mundo material. Nadie, absolutamente nadie, comprende lo más mínimo acerca del propósito de su vida. ¿Por qué he nacido? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué tengo que morir? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido de la vida? Que es lo que a todo el mundo le angustia, encontrarle sentido. ¿Qué sentido tiene la vida? Y menos sentido le encuentras aún cuando además te pones a analizar el sufrimiento que la vida acarrea. Y entonces todo el mundo trata de explicar la trascendencia, o cuando quieren adentrarse a la trascendencia, lo que hacen es que para tirar el concepto divino se van al sufrimiento extremo del mundo material. Y entonces dice, tanto sufrimiento del mundo, tanto que se sufre en el mundo, si Dios existiera no permitiría. Y el caso es que exista Dios o no exista, tú sigues igual de perplejo, porque si no existe Dios, todavía el sufrimiento tiene menos sentido. Y si existe, para ti entonces lo que no tiene sentido es la psicología de Dios, y entonces te rebelas contra lo divino, y entonces quieres aplicar los pesos y medidas del mundo material, se los quieres aplicar al mundo espiritual. Y en el mundo espiritual no rige la lógica del mundo material. Primer problema que tienes, que como alma condicionada, tú estás sujeto a unos sentidos y a una mente que forman parte del mundo material, no son parte del mundo espiritual. Por lo tanto, con un instrumento que es del mundo material, tú no puedes medir algo que no pertenece a esta dimensión. Porque tu mente está hecha solo para medir puntos, pesos y medidas. Y todo lo que vaya más allá de la fuerza de la gravedad eres incapaz de medirlo, ni comprenderlo. Imagínate al personaje de una viñeta, de un cómic, tratando de comprender al dibujante. Sería imposible porque él está en el mundo del cómic. Está en un mundo que eres un punto en un plano. En un mundo de pesos y medidas con tu mente. Entonces, se explica que el alma es una energía superior. El alma
en sánscrito es Tatastha Shakti, que significa, Shakti significa energía, emanación, y es un tipo de energía superior, pero Tatastha significa que es marginal, significa que está en el límite. ¿Esto qué significa? Significa que igual que en el océano, veis que a veces sube y baja la marea, hay una parte del mar que cambia. A veces está cubierta por el agua y a veces está descubierta. En forma similar, la jiva, la entidad viviente, a veces está cubierta por la ilusión y a veces descubierta. ¿Por qué? ¿En base a qué se produce esto? Se produce en base a la elección, al libre albedrío, a la tendencia que existe en la jiva de enseñorearse del mundo material. Constitucionalmente el alma está hecha de Satchitananda Vigraha, que significa que está hecha de bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Esa es la función constitucional del alma. Eso es de lo que está hecha. Y para lo que está hecha su función, el Jiva Dharma, el Dharma, la función de la Jiva es un sirviente. La energía del alma es de servicio. Incluso en el mundo material, a pesar de que uno está envuelto en su propio egoísmo, pero en el mundo material uno está sirviendo también. Uno sirve al país porque le tiene que pagar impuestos, sirve a la mujer, sirve a los hijos, la esposa sirve al marido, sirves a tu perro que lo bajas a la calle y después que coge la cacota con tu mano y la guardas y la echas en una papelera. O sea que tú te crees que tú eres el dueño del perro, pero si tú lo analizas, más bien el que tu dueño es el perro, porque eres tú el que está pendiente del perro. Eres tú el que está obligado a echarle de comer y eres tú el que está sirviendo al perro. Si bueno, el perro te hace cucamona, mira qué mono es, te da la patita y eso, pero el perro no se ocupa de nada. Tú a tu determinado tiempo eres tú el que está pendiente, uy, el perro no ha comido, le tengo que echar la cena. Uy, el perro no ha bebido, uy, el perro parece que está enfermo, lo llevo al veterinario. El perro tiene que mear, bajo del apartamento y bajo en pleno invierno, abrigado hasta aquí con un frío que no veas en Madrid, y bajo a pasear al perro. Y luego tengo que coger los excrementos del perro con la mano y a la papelera. Así que tienes que servir. Y la función, esa función del servicio está hecha para su función espiritual. Lo que sucede es que la función del servicio trascendental en el mundo espiritual, cuando se toma contacto con el mundo material, se convierte en egoísmo. Y uno trata de servirse ¿a quién? A sí mismo. Por eso uno busca lo mejor para uno. Y uno que decía, yo no soy egoísta. Yo nunca pido una mierda para mí. Siempre la pido para los demás. Entonces, no hay que... Entonces, en esta forma, uno en este mundo material, la jiva, cuando entra en el mundo material, queda condicionada. ¿Por qué queda condicionada? Queda condicionada por la energía ilusoria, por Maya. La energía ilusoria. La energía ilusoria es ilusoria, pero es real. No significa que no exista. El mundo existe. Lo que pasa es que no existe como tú crees que existe. Confundir una soga con una serpiente es una ilusión, pero eso no significa que la soga no sea real, tiene un sustento. Es decir, que Maya, toda la dimensión del universo, de los multiuniversos, existe realmente. Pero en la forma en la que existe no es en la que tú crees. Este no es un lugar permanente. No es un lugar donde tú vayas a obtener la felicidad. Porque no puedes obtener la felicidad porque este lugar es temporal. Entonces nada que sea temporal puede satisfacer al alma en su ambición interna. ¿Por qué? Porque el alma está hecha de eternidad. Bienaventuranza, conocimiento y eternidad. Por lo tanto, con nada material te puedes sentir satisfecho. Y eso lo podéis ver desde vuestra infancia. Si analicéis vuestra conducta desde que erais niños, cuando te regalan un juguete, ya desde pequeño, ¡oh, qué juguete más maravilloso! ¡Oh, qué divino! ¡Oh, qué... ¡oh! Pero cuando tienes el juguete 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses ya, el entusiasmo empieza a decaer. ¿Por qué? Porque eso no va a ser permanente.
Te compras un coche nuevo y cuando te lo compras, uy, que me lo arañan, uy, que nadie me lo toque, uy, que no sé, cuando el coche tiene 100.000 kilómetros, aparcado en cualquier lado y ya está pensando en... Ya no te satisface el coche. ¿Por qué? Porque es temporal. Porque es temporal. Te sabes que nada de lo que tengas va a permanecer, todo en el universo tiende a la entropía. Todo se deteriora por sí mismo, sin que tú hagas nada. Si ahora mismo nos salimos todos de aquí, cerramos el templo y nos vamos y volvemos dentro de 50 años, no ha habido que tocar nada, pero se ha derrumbado todo. Y aquí no ha entrado nadie. No hace falta que venga ninguna fuerza humana para mover nada. Tú dejas algo quieto y cuando vuelves dentro de 50 años la casa está arruinada. Todo tiende a la entropía. Todas las mañanas os levantáis, tenéis que hacer la cama, os ducháis, recogéis el baño, hacéis el trabajo, volvéis y al día siguiente, ¿qué es lo que os espera? Otra vez lo mismo. El trabajo que hiciste el día anterior desapareció. Los clientes que aguantaste en el banco ya no están, otra vez vienen, son otros. Los problemas que resolviste el día anterior no sirven de nada, porque en el día de hoy vas a tener que enfrentar nuevos problemas. El paciente va a ser otro, el cliente va a ser otro, el alumno va a ser, te va a hacer otra pregunta, lo que sea. Tu casa va a estar en la misma condición. O sea que siempre estás encadenado a esa rueda de falso orden. Es un orden aparente y ficticio de las cosas. ¿Cómo vas a ser feliz en algo que no permanece? En algo que siempre tiene que recomenzar. Es imposible. Todo el mundo busca el amigo perfecto, el amante perfecto, el esposo perfecto. Toda esa perfección. Quiere un amigo para siempre. Y uno busca un amor para siempre. Que entonces uno lee novelas románticas y cosas así, ¿no? Pero es que esa relación no es de este mundo. El amor es trascendental a este mundo. Hasta que no aprendas a trascender este mundo no vas a encontrar lo verdaderamente permanente. Por eso cualquier amigo te puede decepcionar en un momento dado. ¿Por qué? Porque está condicionado como tú. Por eso en el Evangelio te dice, no juzgues y no serás juzgado. Porque en verdad, el pecador es como tú, solo que tú de momento has tenido más suerte. Porque todas las tendencias que están en el hombre caído están en ti. Y si eres sincero y abres el periódico y tú lees la página de sucesos, todas las cosas que están ahí están en tu mente. Tú has pensado, es que a ese lo habría matado. Y lo habéis pensado un montón de veces. Es que ese era para matarlo. Y lo dices. Y si lo dices es porque lo tienes. Y has pensado que ese se merecería matarlo. Yo es que a este lo mataba. Y incluso en una discusión y enfadado de niño y tal, has llegado a decirle a alguien, que te mato, ¿eh? ¿Y por qué no matas? Bueno, porque hay una parte represora en ti, piensas que la justicia o piensas que te puede pasar, pero lo tienes. El que ha robado, todos tenemos tendencia a robar. Desde niño, te quedas bajo las canicas del compañero, le cogías un cromo. Yo entraba al puesto de frutos secos y engañábamos, como no teníamos dinero para, con una sola peseta que nos daban, no tenía, y tenía un amigo que despistaba y otro metió la mano en el cazo de las aceitunas y sacó con todo el agua y hizo glu, 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 y se echó las aceitunas al bolsillo y le salió una cachomancha aquí. Encima, menuda estrategia. Todo nervioso por el ansia de robar, metió la mano en el caldero de las aceitunas. Imagínate, hizo flo, 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 flo. Pero todo lo tiene. Está en todo. Y de hecho las películas donde el robo al banco sale perfecto nos encantan. Sí, donde el ladrón se sale con la suya. Y tú ves esas películas que hacen el robo perfecto y tú, qué admirable, el tío cómo ha entrado, ha roto la caja fuerte, se lo ha llevado. Porque tú hubieras hecho lo mismo. Entonces admiras al ladrón, no al policía que está intentando impedir que roben el banco. Otra cosa es que los banqueros nos roben a nosotros, que es otra cosa. Pero es así. El robo del Expreso de Glasgow, han hecho películas y todo. Y bueno, el tío se llevaron un dinero que no era suyo. El Diony este que robó el furgón blindado. Joder, pues es un héroe nacional. Hicieron hasta Sabina le hizo una canción. Y el tío se echó ahí por los platos de televisión. Bueno, eso propiamente no robó, hizo apropiación indebida.
Pero todo el mundo, joder, el tío, pues bien que pues se fue para Brasil, el tío se operó la visquera esa que tenía, se puso la peluca y todo el mundo admiraba al Dioni. Tienes ese componente, lo tienes. Lo tienes. Yo me acuerdo cuando era un chaval en el barrio, recorríamos las cabinas de teléfono dándole así a ver si caía dinero. Porque a veces en cuando alguien se iba solo había dejado de clac, clac, y te caían 2 pesetas. Igual, que yo era un tesoro. Pero lo tiene. Todo el mundo lo tiene. Que lo ejerzas o no, pero si eres sincero y te analizas, lo tienes. Y tienes un maltratador, una maltratadora. Y si tú observas cómo te has dirigido alguna vez a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, en el propio trabajo cuando has tenido un poco de autoridad te has creído que eras alguien y se te ha escurrido. Y peor aún, cuando tienes un pseudo conocimiento que tú crees que es trascendental o espiritual, y entonces es peor todavía, porque entonces te viene la soberbia eclesiástica. Y entonces ya te crees que estás por encima del bien y del mal de aquí, porque es que tú estás en conexión ahí con raticulín. Y entonces te crees que tienes poderes místicos y qué haces, y entonces ya vas catalogando. Tú demonio, tú no sé cuántos, tú, uy. Y entonces te voy a abrir y te voy a cerrar los chakras. De 2 hostias. Entonces es muy difícil porque la naturaleza condicional es continua, estás 24 horas metido en eso. Y luego llega la perplejidad del sufrimiento. Sufro. Y ves a tu padre sufrir, a tu madre sufrir, o los campos de concentración de los nazis, y la guerra, y los sirios, y ya... No comprendes nada. ¿Habéis visto el experimento este que ha hecho ahora los angelitos de la Volkswagen? Que los alemanes tienen una tendencia a gasear a la gente, que no sé yo, no se les pasa. Se han metido a monos y a muanos para que chuparan los gases del escape de los coches diésel, porque querían demostrar que sus coches diésel son buenísimos para los pulmones, que no perjudican. Lo gracioso es que el resultado no lo han podido publicar, porque como sabían que todavía son más perjudiciales el coche de ahora que el de los años 90, porque lo hicieron comparando un coche de ahora, un Beetle, un escarabajo, con una furgoneta Ford de los años 90. Bueno, por la de los años 90 era menos nociva. O sea que todavía, ¿qué es lo que hicieron? No pagar el estudio. Al no pagarlo, el laboratorio que lo había hecho, que sabía que era, obviamente no publicaba el resultado porque no habían pagado. Lo que pasa es que luego se supo, ¿no? Pero ahora imaginaros el mono. El humano puede entender algo, que está allí chupándose el humo, porque le han pagado para hacer el experimento, le habrán dicho en la universidad, mira, vas a ganar tanto o esto forma parte de un experimento. El humano tiene una comprensión superior, pero el mono, ¿tiene el mono capacidad para comprender su sufrimiento en ese momento? ¿De dónde le viene lo que le está pasando? Ninguna. Igual que un mono que utilizan para probarle la vacuna de cualquier cosa, que se han usado experimentos con animales. ¿Tiene el mono capacidad para saber por qué está pasando la gripe o la varicela o el mono que estaba allí aspirando gases? ¿Puede tener el mono capacidad para comprender cuál es la razón de su sufrimiento en ese momento? Ninguna. El humano, comparado con el mono, sí tiene capacidad para comprender en relación al mono. Pues así como es el mono en relación al humano, es el humano en relación al universo. Porque existe otro plano en donde tu sufrimiento aquí tiene toda la explicación. Pero tú estás como el mono, en la misma posición. No lo entiendes. Igual que el mono no entiende por qué le están inoculando y por qué está enfermo. Tú no tienes capacidad desde el punto de vista condicional para comprender tu propio sufrimiento. Porque estás en la misma posición que el mono. ¿Y qué es lo que te falta? Conocimiento.
Te falta conocimiento trascendental. ¿Sabes qué diferencia hay genética entre un simio y un humano? Un 3%. Solo hay una diferencia de un 3% genéticamente entre un mono y un humano. Fijaros qué diferencia tan abismal hay con un 3% nada más. Imagínate entre un humano y un semidios. Y entre un semidios y un ser ya liberado. En los Vedas te explica Shiva, Brahma y Vishnu. Shiva es un 97% de Vishnu. Pero fíjate el 3% a la diferencia. Y Shiva, que es el aniquilador, parece que lo puede todo. Pues no, le falta un 3%. Y un 3% de la eternidad es una diferencia eterna. Por lo tanto, uno tiene que ser humilde y reconocer que está en la posición de un mono. Que no sé y no puedo comprender la causa de este mundo, igual que el mono no entiende por qué lo gasea. El estudiante con relación al mono sí, porque está en una plataforma superior. Es decir, que hasta que no te den un 3%, el mono no lo entenderá. Pues al humano, hasta que no le den ese 3%, no va a entender la plataforma material. No puedes hacerlo, no tienes capacidad para comprenderlo. Entonces, por mucho que te compliques, por mucho que medites acerca de tus enfermedades, de la naturaleza del mundo, de las guerras, de tal, no tienes capacidad para penetrar ahí. ¿Por qué? Porque te falta. ¿Qué es lo que te falta? La revelación. Revelación. El conocimiento espiritual no se puede estudiar, no lo puedes especular, no te lo puedes inventar, quiero decir, mediante el estudio analítico de nada, no lo puedes desarrollar, es mediante revelación. Porque o viene quien tiene el conocimiento superior y te lo transfiere, o no hay forma de que tú llegues allí, porque tú no tienes el instrumento. Si tú estás con un microscopio tratando de ver las estrellas, es imposible. Y si con un telescopio tú quieres ver microbios, no lo vas a conseguir. Porque estás penetrando en universos distintos y el instrumento que usas no es el apropiado. Tú tienes un microscopio y solo puedes ver lo que está en tu microcosmos. Y lo peor es que quieres aplicar la lógica del microcosmos a la lógica del macrocosmos, y no es así. Usas la lógica de la rana del pozo. Había una rana en la India que vivía en un pozo. Había nacido y había puesto los renacuajos y ahí estaba. Y ella pensaba que la extensión de agua que tenía en su pozo era lo más grande que existía. Y en una ocasión hubo un remolino, un torbellino. ¿Habéis visto alguna vez las mangueras estas de agua que se levanta el viento y te levanta columnas de agua hacia el cielo? Bueno, pues se levantó una columna suya y una rana del mundo exterior, ¡oh!, cayó desde el cielo, plum, y cayó en el pozo. Y claro, la rana que estaba en el pozo, cuando tuvo espectadores, dijo, ¡oh, esta es la mía! A la recién llegada la voy a deslumbrar. Y entonces le decía, ¿has visto qué cantidad de agua tengo yo aquí en este pozo? ¿A que nunca has visto una cantidad de agua igual? Y la rana conocía el mar. Le dijo, sí, de donde yo vengo está el mar, que es más grande que esto. Y la rana decía, ¿cómo va a ser más grande que esto? Es imposible. Y entonces, ¿qué es lo que quiso hacer la rana? Sumar su volumen al del pozo. Y entonces comenzó a hincharse. ¿Y es más grande que esto? Y la rana le decía, pues sí. ¿Y es más que esto? Pues sí. Y la rana sigue inflando. ¿Y es más que esto? Sí. Moraleja, la rana explotó. Pero no consiguió llegar a la grandeza del océano. Reventó antes de conseguirlo. Cuando tú quieres entender el mundo espiritual a través de la lógica del mundo material, estás aplicando la lógica de la rana del pozo. No puedes comprenderlo. Como os decía, el conocimiento espiritual viene a través de la revelación. Por eso, la palabra del maestro espiritual en sánscrito se llama Satya Brahma, que significa palabra revelada. Pero no solo en el hinduismo, en el budismo, en el cristianismo, en cualquier religión siempre ha sido así.
El conocimiento espiritual viene por la revelación. Viene por la revelación, no es algo que tú puedas especular, tienes que recibirlo, porque tú estás en ignorancia, avidia. La ignorancia es la causa de todo. Ahora, el problema es si estás dispuesto a aceptar o no el conocimiento. Eso es lo grave. Es un hecho que tú has nacido en ignorancia, absoluto. Fruto de esa ignorancia, porque estás cubierto, la potencia del conocimiento del alma está cubierta por la naturaleza material. Fruto de esa ignorancia te ves obligado a aceptar un conocimiento. ¿Cuál es el primer conocimiento que aceptaste? ¿Quién era tu padre? ¿Y por qué lo aceptaste? Por la autoridad de tu madre. Tú nunca lo comprobaste. La madre es la que dice, qué embarazada es tu hijo, y incluso el papá se lo traga. Salvo alguno que se hace una prueba, pero lo normal, tu mujer te dice, estoy embarazada, y ay, cariño, qué alegría. Y tú juras que el hijo se parece a ti, aunque sea del butanero. Pues ya te cogió la cosa esa emocional. Pero tú la aceptas por la autoridad de tu madre. Y es más, aceptas a tu madre porque ella te lo dice. Y te dicen, yo es que soy tu madre. Pero alguno de vosotros se acuerda de cuando estaba en el vientre de su madre. ¿Se acuerda del parto cuando salió? ¿Se acuerda de estar mamando de su madre? No se acuerda de eso. De pronto sí, tiene conciencia y dice mamá, y una señora dice mamá, papá, pero tú no lo compruebas. Lo has aceptado, ¿por qué? Por autoridad, porque estás sometido a la autoridad de tus padres. Son quienes te dan de comer, quienes te visten, quienes te alivian, quienes tal, ¿cómo no lo vas a aceptar? Pero es por su autoridad. Y son quienes te regañan ya cuando haces algo mal y eres pequeño y ya está la autoridad del papá y de mamá, niño, caca. Eso no se toca, eso no se hace. Tú lo has aceptado por autoridad. Después, ¿a dónde vas? A la escuela, el lugar más castrador del universo. Y te meten en la escuela. Y entonces te vuelven a dar un conocimiento que tú aceptas, ¿por qué? Por autoridad. Pero tú no lo compruebas, tú no lo cuestionas. A ti te han dicho que 2 y 2 son 4 y tú has dicho, pues 2 y 2 son 4. Tú no has cuestionado, y ¿por qué no puede ser 5 o 3? Porque te han dicho que se hace así. Y te han dicho que la historia es así. Y te han dicho que la geografía es así, que los ríos son así, que las naciones y que la historia de tu país en el que estás es así y está llena de mentiras, pero te la enseñan falseada, pero tú no lo cuestionas. ¿Por qué? Por la autoridad. ¿Sigues aceptando la autoridad? Así que te ves obligado, vas al médico, tú cuestionas el tratamiento del médico, pues lo aceptas por autoridad. ¿Tú qué vas a saber? Si tengo fiebre, pues pega que le voy a chutar, dése la vuelta, chuta. Bueno, ya no sé si me curo, si es el efecto placebo que ha sido, pero bueno, lo acepto por autoridad, no puedo discutir. No compruebo el conocimiento que me da. Y de esta forma tan maravillosa, la matriz ilusoria, Matrix, te tiene siempre engañado. Y aceptas por autoridad un montón de cosas. Ahora, llegado a un punto, uno tiene que analizar y decir, vamos a ver, yo con el conocimiento que he aceptado hasta ahora, he sido feliz. He conseguido ser feliz. He conseguido las respuestas a mi vida, he encontrado sentido a mi vida con el conocimiento que me han aportado hasta ahora. La educación material, la autoridad material que he recibido, ha contestado a las grandes preguntas de mi vida, le ha dado sentido a mi vida. Es que me voy a morir. Y aquí estoy con un montón de palabras huecas de conocimiento vacío que no me resuelve el problema de mi existencia, es que me muero. Y es que sufro y yo no quiero. Y no me lo resuelve. Y aunque me lea 50 libros de historia, me voy a morir. Y aunque haga 70 ecuaciones matemáticas, me voy a morir. Voy a sufrir. No me libro. Y por más que he querido, y por más que he estudiado una carrera y he hecho medicina, biología, criminología y todas las logías que quieras, pues no creo que yo tengo una pareja, o no me llevo bien con ella, o me he separado, me he divorciado, no tengo
Entonces, ¿de qué dependen las cosas verdaderamente trascendentales de este mundo? ¿Dependen de tu ciencia material, de tu conocimiento material? ¿O están más allá? ¿De qué depende tu felicidad? ¿De lo que está afuera? ¿Lo has conseguido con lo que está afuera? ¿Has conseguido la tranquilidad, la estabilidad con lo que está afuera? Pues si no lo has conseguido, es de todo punto lógico que busques en otro lado. ¿Y dónde tienes que buscar si ya has buscado fuera? Pues solo te queda una dirección a dónde ir. O vas para adentro, o vas para adentro. Porque no hay otro sitio donde buscar. Ahí fuera ya sabéis lo que hay. Nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Vaya donde vayas. Es la misma yiva, la misma alma condicionada luchando por la existencia material. Vaya donde vayas es más de lo mismo. La historia se repite. Todo el mundo luchando por su subsistencia. Así que tengo que alcanzar un lugar distinto a ese sitio. ¿Y ese lugar dónde es? Dentro. Claro, pero ¿cómo llego adentro? Si estoy tan apegado a lo que está afuera. Si todos mis sentidos, la configuración, el diseño biológico de este cuerpo está hecho ¿para qué? Para afuera. Está hecho para mirar para afuera, para escuchar fuera, para ver lo que está afuera, para gustar lo que está afuera. Y para poner todo lo que tienes dentro fuera, porque tienes que ir al cuarto de baño. Así que lo que metes dentro por la boca ni siquiera dura un tiempo. Va al mismo sitio. Toda la configuración biológica está hecha para lo externo. Y si te tienes que entretener, te entretienes con algo que está ¿dónde? Fuera. Sigue mirando fuera. Entonces, por eso en el ojo del huracán os explico que están los sentidos externos y los sentidos internos. Y recordar el ejemplo que os doy en el libro, que el ojo del huracán y la atmósfera exterior son iguales. En el ojo del huracán está la misma atmósfera que está en el vórtice exterior del huracán, en la atmósfera abierta. ¿Qué es lo que separa el centro de lo externo? ¿Qué es lo que lo separa? Las nubes que giran, las formas cambiantes. ¿Entendéis? Eso es lo que separa. Pero en verdad, ¿qué es el huracán? ¿Es permanente? ¿El huracán es permanente? Sí, gira, parece que gira, mueve, destruye, hace todo, pero ¿es permanente o no es permanente? No. No es permanente. Y cuando se disuelven las nubes, ¿dónde queda el huracán? ¿Qué es lo que queda? El centro, que estaba separado de la periferia por las nubes, se une, se fusiona, es la misma cosa. En forma similar, el alma está dentro, que es el ojo del huracán, y está rodeada por el huracán del mundo material. Ese es el universo condicional. Como no tienes capacidad para penetrar las nubes y ver lo que está en el espacio exterior, la forma de comprender el espacio exterior es ir a tu espacio interior. La forma de encontrar la vida espiritual es profundizando en lo espiritual que hay en ti. Por eso Cristo te decía, si quieres encontrar a Dios, mira dentro de ti y Él saldrá a tu encuentro. ¿Qué es lo que sucede? Que tú estás apegado a las nubes, a las formas cambiantes de las nubes. Y cuando miras para adentro tienes miedo a perder lo que está afuera. Y lo que es peor, te acercas al maestro espiritual para que te solucione tus problemas con las nubes. En el 80% de las veces uno se acerca al maestro espiritual buscando algo material. Que me resuelva el trabajo, que me quite la enfermedad, que me cure, que me pase tal, pero en verdad, por deseo de crecer internamente, hay muy poco. Y cuando uno emplea el proceso espiritual, viene la última trampa, que se llama el maldito perfeccionismo. Y entonces entras en la vida espiritual,
en la vida religiosa, que no es vida espiritual, en la vida de la religión, que es lo primero que te orienta, ¿y qué es lo que haces? Actúas de forma perfeccionista. Y estás más ocupado de los ritos, rituales, formas externas y todo lo externo y toda la parafernalia que lo adorna, que de lo verdaderamente importante, que es del mensaje espiritual, de la trascendencia. ¿Y por qué actúas así? Porque vienes condicionado por el mundo material. Porque en el mundo material siempre te has querido exhibir, has querido ser el más listo, el más no sé cuánto, el más... Y entonces caes en el perfeccionismo. Entonces está preocupado de justo la posición exacta del cáliz en la mesa que tiene que tener. O todo esto que se saben de memoria, todos los mandamientos, pero no cumplen ninguno. Se leen todos los días el Evangelio, pero no entienden ninguno. Pero son perfeccionistas de misa diaria. Y se saben todo el rito. Pero no han comprendido absolutamente nada. Cuando los brahmanas estaban adorando al Ganges, ¿qué es lo que hacía Chaitanya Mahaprabhu? ¿Sabéis qué hacía? Les mordía los pies. Exacto. Buceaba y les mordía los pies. Y los otros salían corriendo al agua pensando que había un cocodrilo. Y era el Señor Supremo. Y les interrumpía el rito. Decía, pues si estoy yo delante. Y los brahmanas no podían verle porque estaban tan apegados a sus ritos y a sus formas que eran incapaces de ver a la suprema personalidad de Dios. Cuando el sanyas llega a la casa de Jagannath Mishra, y Jagannath Mishra le pide que por favor cocine en su casa, limpian la cocina, preparan todo para que el brahman, para que el sanyas pueda comer, porque un verdadero sanyas ni siquiera deja que le cocine, se tiene que cocinar él. Y cuando él hace la ofrenda, pone la ofrenda, el arroz y lo poco que se ha cocinado por ofrecérselo al Señor, llega Chaitanya, llegaba Nimai y cogía el mirado y se ponía a comerse la ofrenda del brahman. Entonces el escándalo en la casa, ¡ah! ¡Has estropeado la ofrenda! ¡Oh, el niño este! ¡Oh! Y entonces llevaban al niño y Jagannath Mishra le suplica otra vez al sanyas, por favor, cocina otra vez, cocina. Otra vez limpian la cocina, otra vez purifican los cacharros, otra vez lo hacen todo y ordenan que se lleven al niño a casa del vecino para que no estorbe. Y se lo llevan sus hermanas y lo llevan en brazos y le están echando la bronca y Jagannath dice, y Nimai dice, ¿pero por qué os enfadáis? Si es que me llamó él para comer. Y dice, bueno, qué tontería. Y lo encierran en la casa, claro, tan pronto como el sanyas se pone otra vez a invocar y a hacer la ofrenda, el señor Chaitanya se escapa por una ventana y acude. Dice, pues tío, si me está lo ofreciendo, si soy yo, si era el Señor Supremo. ¿Y qué hace? Entra por otra ventana y cuando lo ve entrar el brahman, vuelve a probar la comida y otra vez se monta el escándalo. Y otra vez Jagannath Mishra, ¿qué es lo que hace? Otra vez le suplica, otra vez hazme el rito, otra vez hacen todo el ritual. Y ya su padre lo que dice, esta vez te voy a encerrar en la habitación de arriba con tus tías y tus hermanos y pone a todo el mundo allí en la puerta para que el niño no salga de la habitación. Y se encierran todos con él, incluido su padre, y dejan al sanyas solo. Y el sanyas, que ya con cierta resignación ya le dice, no, bueno, pues el Señor no ha dispuesto que coma, es inútil que yo me esfuerce. Pero aún así, por tercera vez vuelven a hacer el rito, vuelven a encerrarlo arriba y cuando está arriba y él se dispone a ofrecer la comida, todo el mundo entra en sueño, todo el mundo queda dormido. El Señor, mediante su potencia Yoga Nidra, hace que todos queden dormidos. Y entonces Nimai baja por las escaleras en dirección al sanyas. Y el sanyas comienza a llamar y como ve que no acude nadie, entonces es que se da cuenta. Cae en la cuenta por fin de que el quien tiene enfrente no es alguien ordinario. Entonces se da cuenta que tiene enfrente al Señor Supremo. ¿Por qué no lo había visto antes? ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque era un perfeccionista. ¿De qué estaban ocupados todo el tiempo? Del rito, de cumplir los mandatos de las Escrituras, de que esté todo tenía que estar, pero no tenían a Dios.
Y Dios se le estaba poniendo delante y era incapaz de verlo porque estaba más pendiente de que se cumpliera el rito, de que se cumpliera la voluntad de Dios, y Dios ya se había sentado ahí, si era Nimai. En la primera se podía haber ahorrado el problema, se hubiera dado cuenta, si no hubiera estado prisionero del rito, prisionero de su posición, hubiera visto a Dios. En la primera hubiera dicho, oh, este es Dios. A una gopi no le hubiera pasado eso. Krishna entraba en su casa y se llevaba la comida. Y las gopis están felices. Y no hacían ningún rito. Dejaban que Krishna entrara y le robara. Ya no que se lo dieran ellos, no, dejaban que les robara. Y luego con la excusa del robo así podían ir a casa de Madre Yasoda a presentar quejas contra el niño. Pero con el objeto de ¿qué? De volverle a ver. Y entonces Nimai desciende por la escalera y entonces ya le revela. Aunque él ya sabe quién es, él se arrodilla y le da obediencias, entonces le cuenta y le dice, mira, tú en una vida anterior quisiste tener asociación conmigo personal. Y yo he venido para satisfacer el deseo que tuviste, porque has sido un buen siervo, pero dije, pero no te obsesiones más con tu posición. Lo único que le dice es, ahora, si revelas quién soy, te mato. Porque mi misión todavía no ha dado comienzo. Entonces le dijo así, no es que te amaba porque vas a la vida eterna, pero te saco de este mundo. Porque tienes que mantener el secreto. ¿Qué es lo que le pasó al Sañar? El perfeccionista. Y lo peor todavía es cuando el perfeccionista se vuelve un hipócrita. ¿Qué es lo que pasa con las castas sacerdotales? Que son perfeccionistas e hipócritas. Y entonces justifican su falta de avance espiritual con todos los ritos, normas y preceptos que hay. Tienen claros todos los preceptos, pero no tienen claro ningún concepto. Esa es la diferencia. Un ser superior, un ser celestial, tiene claro el concepto. El humano tiene el precepto, lo que se manda hacer. Pero no entiende el concepto, sigue el precepto. Y uno de los mayores peligros en la vida espiritual es confundir los preceptos con los conceptos. Y creerte que porque tengas muchos preceptos ya tienes el autobús al mundo espiritual y no tienes nada. ¿Y por qué no tienes nada? Porque estás tan pendiente del perfeccionismo que te olvidaste de los demonios que llevas dentro. Y se te come. Y se te comen, por eso puedes ser un inquisidor en nombre de Dios, sin ningún problema. Te ocupaste de todo lo externo y te olvidaste de los demonios que llevas dentro. Y los demonios que llevas dentro hacen chocochó, 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 y te tumbaron. Por eso es que Cristo decía, ¿cuántos de los que creen en mí se condenarán? ¿Y cuántos de los que no creen se salvarán? Porque hay gente que aunque no haya conocido a Cristo tiene muy claro el concepto espiritual. No hace falta que conozcas un avatar en concreto. Pero si tienes claro el concepto no necesitas ninguna religión. Tienes que saber el punto. ¿Qué es un templo? ¿Qué es un ashram? El ashram es el sitio en donde tienes la oportunidad de trascender. De pasar, entras como un alma condicionada en tu función condicional y se te revela cuál es tu función constitucional. Claro que conducirte en base a tu función constitucional lleva tiempo. ¿Por qué? Porque lo condicional te tiene subyugado. Quieres volver una y otra vez. ¿Habéis visto las películas estas de La cámara oculta? Hay una que siempre nos reímos mucho, el del curioso. Hay una que ponen ahí así una cabina así en mitad de un parque. Y cuando pasa uno se oye una voz dentro que dice ¡curioso! ¡Curioso! Y entonces llega uno y mete la cabeza por el agujero y le pegan con una tarta. Pero es que hay gente que mete la cabeza 2 y 3 veces. Y siguen metiéndola, a ver qué será, y vuelven a meter la cabeza.
curioso, ¡plá! Ya te han dado la primera. Y vuelve a meter la cabeza al tío a ver si la agarro. ¡Plá! Por la segunda, pues si ya sabes. Pero vosotros lleváis desde un tiempo sin principio. Maya, la energía ilusoria, os dijo, ¡curioso! Y ahí metiste la cabeza. Entonces, ¿cómo vas a entender por qué te han pegado por la tarta? Si ya te has olvidado de que te dijeron curioso, no puedes entender tu sufrimiento. No lo puedes razonar porque no te acuerdas del llamado para meter la cabeza, solo estás sintiendo la tarta. No sabes cuándo Maya te dijo curioso y te metiste. Por eso es tan difícil salir, por el apego. Y te apegas a tu sufrimiento. Me duelen las amígdalas de contar lo mismo durante 25 años. Pero seguimos igual. Al principio del todo, en los años 90, cuando empecé con la radio y decíamos todas estas cosas, le decía a mi mujer, decía, no sé qué les voy a contar. Digo, porque si les digo la verdad no me van a creer. Y cuando se encendía el pilotito rojo así en el tal, le decía, oye, ¿ahora qué les digo? Y entonces por eso escribí tantos cuentos, tantas cosas. Digo, bueno, indirectamente a través de la emoción, a ver si... Tenéis que pelear contra vuestros demonios. Esos son los peligrosos, no los que están fuera. Si derrotas a los que están dentro de ti, lo demás lo tienes facilísimo. Pero tienes que pelear contra tus demonios. Y esos son graves. Porque tienes que pelear contra tu indolencia, contra tu pereza, contra tu tendencia a hablar. El primer demonio que uno tiene que tumbar es la lengua. Y os lo he explicado 1.000.000 de veces. ¿Qué es el mal? El mal consiste en hablar mal de los demás. Eso es el mal. Esa es la raíz de todo mal. Y podéis ver cómo alguien se va por el desagüe en cuanto empieza a hablar mal. Hace ya está, se fue por el desagüe. Siempre es la lengua la que condena al hombre. Siempre, siempre, siempre. Y al perfeccionista lo condena de la misma forma, por la lengua. Jamás escucharéis a un santo hablar mal. A un ser trascendental nunca le escucharéis porque no califica al mundo ni como bueno ni como malo. El Uttama Adhikari, que es el maestro más elevado, no hace distinciones. A veces el Uttama Adhikari tiene que descender a la plataforma del Madhyana Adhikari, que es el maestro intermedio. Porque como está en el mundo material, tiene que hacer algunas distinciones para poder enseñar. Guru Maharaj al final de su vida le daba igual todo, se dejaba hacer. Ya lo conocía todo, ya era lo mismo. Pero a veces tienes que hacer la función del Madhyana Adhikari. ¿Por qué? Porque tienes un pie aquí y tienes que llevar a la gente que está aquí al otro lado. Entonces, para poder cruzar, tienes que usar el lenguaje de aquí. Para poder hacer que la gente cruce. Y luego está el Kanista Adhikari, que ese no entiende nada. Ni allí ni aquí, solo está prisionero. ¿Qué es lo que nos priva de Dios? El condicionamiento. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? El condicionamiento. ¿Por qué entramos en el mundo material? Si vas hacia el mundo interior y entiendes que eres un alma espiritual, que nada de este mundo material te puede afectar, porque no puede ser quemada, no puede ser muerta. Todo. Krishna te lo explica en el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Te dice lo que es el alma. Cuando Arjuna está tan preocupado por la destrucción, se lo explica muy claro. Dice, Arjuna, te equivocas. Arjuna, ¿desde dónde está hablando? Desde el condicionamiento y el perfeccionismo. De seguir las reglas, las normas. ¿Y Krishna qué es lo que le dice? Te equivocas de medio a medio. Por muy culto que hables, por muy refinado que sean tus palabras, le dice, mientras hablas con palabras cultas, se lo está diciendo así, te lamentas por lo que no es digno de lamentación. Me has hecho todo un discurso florido para algo que es falso. Que es falso.
Es decir, me has hecho el argentino, ¿no? Los argentinos son muy de, te pegan unos discursos así son muy discursivos, ¿no? Entonces eso, ¿qué es lo que le viene a hacer? Dice, no me hagas el argentino, ¿sabes? Porque no... me acaba de dar un discurso así muy retórico, pero no me ha contado nada. Nunca habéis visto este que habla de María Valdano, que hablaba, se pegaba unas perolatadas y luego no había dicho nada. Pero queda muy bien. ¿Entiendes? Ese es el punto. Entonces hay que hacer más desde dentro. Ya os lo conté una vez cuando tenía 20 años, cuando me operaron de la espalda, de la columna, y decían esos brutos que no iba a caminar, de que seguimos caminando. Había en la cama de al lado un hombre que tenía la enfermedad esta del payés, que se le van haciendo algunos así como de los huesos de cristal, y el pobrecito había tenido fracturas todas. Pero el caso es que el hombre ahí estaba por la menor de todas, que se le había roto el menisco, o sea que tampoco después de todas las que llevaba el pobre mío. Entonces me acuerdo que llegaba el médico, que tenía una mala leche inmensa, que el doctor aquel Carreño se llamaba, especialista, y llegaba a la cama y decía, Félix, tengo una hueso muy ronca, decía, Félix, mueve usted la pierna. Y el tío se agarraba así al barrote de la cama y hacía... Y el otro le decía, si gestos hacen mucho, pero es que no has movido la pierna. Entonces, no me muevas tanto la cara y mueve la pierna, que es lo que te he dicho que muevas. O sea, pues se trata de decir que hay que decir así, pero ahí no la movía. ¿Entendéis? Esa es la trampa de la vida religiosa. Hacen muchos gestos, pero no mueven nada. Y al final de toda tu vida, ¿dónde estás? Al comienzo. Porque no comprendiste nada. Has hecho un montón de gestos, pero no has comprendido nada. Que has leído el Evangelio a diario, has ido todos los domingos a misa, has hecho tal, pero luego en tus acciones no mueves la pierna, hermano. No se ve. Hace muchos años os escribí en uno de los libros, al devoto se le ve por la acción plácida, bondadosa y desinteresada. Así como se conoce al devoto. El devoto siempre tiene una acción plácida, bondadosa y desinteresada. ¿Quién es el devoto? El que te dedicó su vida. Ese es el devoto. El que te dedica su vida, porque te está dedicando algo que tú nunca le vas a poder pagar. Te está dedicando su tiempo. ¿Alguno podéis sacaros de vuestro bolsillo y devolverle vida a la vida? El que te dedica su vida te está haciendo el mayor de los regalos. Te está entregando su vida, esa no se recupera. Yo te puedo regalar un coche, te puedo dar dinero, el dinero siempre ve y siempre viene, pero la vida no viene. Y te la entrega como hizo Guru Maharaj hasta el final. Guru Maharaj nos sirvió hasta el final. La última vez que le vimos en la India con 97 años, ahí estaba, como la primera, repartiendo prasadam, así dando comida a los devotos. Así estuvo hasta el final. Y con 84 años, a la edad en la que aquí uno está ya jubilado, mi padre que se acaba de morir con 84, destrozado, él con 84 años salió de la India para servir. Dijo, espera, si es que esto no ha acabado, con 84 años. Y dio 10 veces la vuelta al mundo, de los 84 a los 93. Salió 10 veces, con 84 años. Así que Guru Maharaj no tuvo jubilación. ¿Y qué es lo que hizo toda su vida? Pensar en quién. En sus devotos. Pensar en distribuir el mensaje. Pero Maharaj no se dedicaba a ir haciendo rituales y ritos por aquí, ni por allá, ni a vender amuletos, ni a hacer cosas de esas. ¿Él dónde iba? ¿De qué te hablaba? Ya está. Y lo tomas o lo dejas, pero solo te hablaba de Krishna. Y te daba unas órdenes como ladrillos. Si tú la quieres cumplir, cúmplela. Si no quieres, no la cumplas. Pero yo a Guru Maharaj, a mí me dijo, tú, déjalo todo. Y dice, ala,
Bueno, a mí nadie me puso una pistola en el pecho para ir a buscarle. Fui yo en su busca. Entonces no me puedo quejar de la misión que me dio. Yo me presenté voluntario por bocón. Pero él es así, o aceptas la autoridad o no la aceptas. Ahora él me dio el ejemplo hasta el final. Y con 93 años, ahí en su habitación, todavía con las manos juntas así, me decía: Krishnadas, te tengo que dar las gracias. Yo decía: sí, hombre, encima. Me decía: siempre que he venido a tu casa, siempre que he venido aquí, me has dado tanto. Me dice: y ahora me dejas tu templo. Imagínate. Me dice: mi templo. Que ahora me dejas estar en tu templo. ¿Sabes? La dignidad de la había instalado él, era todo él. Y entonces yo me eché al suelo, le di obediencia, le toqué los pies y le dije: no, Maharaj, no, maestro, el templo es tuyo. Y si me ordenas que lo destruya porque no te gusta, ahora mismo lo destruyo. Y os juro que si me dicen en ese momento: derríbalo, mando salir a todo el mundo y lo tiro. Yo me acuerdo que sonrió así, movió la cabeza y dijo: I know you do it. Me dijo: yo sé que lo harías. Dice: pero no lo tires, que es muy bonito. Dijo: es tu templo. O sea, que nos dio todo y nos dejó todo a la vez antes de irse. Y no se quejó. No se quejó. Ni hizo otra cosa que llevar a todo el mundo por la senda. Y eso que tenía gente a su alrededor que lo estaban devorando. Y no se quejó. Alguna bronca echaba, eso sí. Pero nunca se quejó. ¿Por qué? Porque él vivía en su función constitucional. Él era un sirviente. Y él fue el ejemplo del sirviente perfecto. Sirvió hasta el final. Y cuando se sintió morir, justo cuando estaba el arte y cuando sintió, él dijo: algo no va bien. Se dio cuenta, porque el Señor le da esa misericordia a los devotos. Y mandó ¿qué es lo que pidió? La foto de su maestro espiritual y la foto de sus deidades. Y le pidió permiso a su maestro espiritual para abandonar su servicio, imagínate. Le dijo: mi Señor, te pido permiso para dejar tu servicio porque ya no llego más. Y vio a las deidades, sonrió a las deidades, se encomendó a las deidades y ¡pum! Y así dejó el cuerpo. Pidió permiso a su maestro espiritual para morirse, para dejarle servir. Uno aquí se está muriendo y está: que me muero, que me cago, que me va a pasar, que me salve alguien, doy toda mi fortuna. Y él pidió permiso para no servir ya, porque dijo: ya no. Siempre me acuerdo cuando aquella vez me miró y me dijo: mírame, digo así con los brazos abiertos. ¿Cuánto tiempo más crees que voy a estar contigo? Me decía así una vez a voces. ¿Cuánto tiempo más crees que voy a estar aquí? Dice: y te vas. Esa es la única que tengo clavada así como muy bien. Bueno, pero era un pasatiempo también. Me dijo así: ¿cuánto tiempo más? Me decía: mira, ya no puedo más, el cuerpo ya no puede más. O te pones al frente o a ver qué. Entonces, que no es fácil, más difícil lo tuvo él. Así que yo no me puedo quejar de nada. De nada. Porque comparado con mis maestros, con los Guru Vargas, los míos ha sido un paseo. Así que acordaros cómo le conoció Paramatmaiti Maharaj. Nuestro maestro espiritual está durmiendo tirando el suelo en una alfombra, en un festival que lo habían invitado y lo habían dejado allí colgado. No tenía dinero ni para volver a Orissa. Y fue Paramatmaiti Maharaj quien antes de marcharse le puso unos dólares así debajo de la casa donde estaba durmiendo. Y años después, cuando se volvieron a encontrar, Guru Maharaj lo reconoció y le dijo: ¡ay, fuiste tú!
Sí, sí, ¿por qué el Señor tiene que dar ese? Porque tienes que dar ejemplo, hombre. Entonces, ¿de qué nos vamos a quejar? El que hizo el trabajo fue él. Yo he salvo algún chaparrón yendo puerta a puerta, pero poco más me ha tocado. No tengo los glóbulos rojos tan raros como tiene él. Los análisis de sangre suyos sí que eran los rarísimos. Todavía se acuerda el analista de los análisis de sangre de Guru Maharaj, de madre mía, qué sangre más rara. Él estaba en su posición constitucional. Y nosotros estamos en la condicional. Pero progresamos adecuadamente. Si uno continúa el templo, como en las notas que te ponían antes en el colegio, progresa adecuadamente. Eso es lo importante. ¿Y cómo puede progresar uno adecuadamente? Bajo la guía de devotos fidedignos. Sin desviación. Porque enseguida empezamos a buscar faltas. Y uno nunca entiende el propósito trascendental. Acordaros siempre de lo del mono. Yo cuando no entiendo algo digo, ya estoy, me estoy peleando con mi mono. No tengo capacidad para comprenderlo, pero no significa que no tenga explicación. Es que el mono me puede más que el semidioso. Porque estás en un cuerpo de esto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún desafío? ¿Hablamos mal de alguien? Alguien la das. Estoy leyendo a través de Dudaba el Bhagavatam poco a poco. ¿Él? El Bhagavatam. Estoy leyendo el Bhagavatam. Estoy leyendo muy poco a poco. Y Prabhupada hace comentarios estupendos que así me ponen en contexto y que sigo entendiendo mejor. Pero hace comentarios sobre la mujer que... Tienes que tener cuidado. No, si no quiero criticar. No, si no es criticar. En lo que te voy a avisar, escúchame lo que te voy a avisar. En el Bhagavatam, ese Bhagavatam está adulterado. Hay una gran mayoría. Prabhupada no escribió comentarios tan extensos. El Bhagavad Gita original es el que yo tengo, que uso para daros en las clases. El problema es que después de la partida de Prabhupada, el GBC, los perfeccionistas, metieron de su cosecha lo que no te imaginas. Y hay un montón de comentarios que nunca fueron de Srila Prabhupada. Y no le dio tanto. Y además date cuenta que Prabhupada hacía los comentarios usando una grabadora. Con una grabadora así grabando no da tiempo a redactar toda esa literatura. Y una de las cosas, y eso no sé, y hay que hacerlo con mucho respeto, ¿no? Pero por la que mi maestro espiritual vino a Occidente, y una de las cosas que me ordenó fue restituir el conocimiento tal y como es. Yo llego a decir una cosa, me dijo, these guys are all interested in money. Digo, estos muchachos están solamente interesados en el dinero. Entonces, después de la partida, siempre que quede la charla, siempre hay desviación. Y entonces el problema que tienes es que los comentarios del Bhagavatam no son originales. No todos son originales. Sí, por eso, muy ofensivo. Entonces, sí, léete los versos. Yo prefiero preguntarte. Léete. Mira, además hay un problema, que si no lees primero los versos, el Bhagavatam es tan extenso, que si te lees todos los comentarios en la extensión, cuando pasas al siguiente verso no te acuerdas qué relación tenía con el anterior, porque se te ha ido. Entonces, despacio, muy despacio, léete los versos nada más. Solo los versos. Y medita en el verso. Sin interpretarlo, solamente medita en el significado. Y lo que te venga en el corazón, eso suele ser la respuesta correcta. Escucha primero al corazón, porque en el momento en que entra la razón se fregó. Entonces, léete el verso y lo que en ese momento te dé, eso. Porque el Bhagavatam es una obra muy compleja. Aunque está escrita para gente para gente del pueblo, aún así, imagínate cómo era la gente del pueblo de entonces. Eran sabios comparados con lo de ahora, pues tú lees el Bhagavatam y te madre Dios, y si este es el conocimiento para la gente del pueblo, ¿cómo sería
Entonces el problema es que está manipulado los comentarios. Pasa igual que en la Biblia, que están... La única ventaja que tenemos es que en el Sastra solo hay maestros que pueden manipular comentarios, o de algunos discípulos que quieren ponerse por encima del maestro y cuando se va le meten cosas que el maestro no puso. Pero la escritura original, la ventaja que tenemos en los Vedas es que la escritura original nunca ha sido adulterada, porque nunca ha existido un papa del hinduismo que ordenara qué escrituras eran. Las escrituras se han ido pasando de maestro a discípulo, así sucesivamente, como un ejército que avanza con distintas falanges. Por eso, si uno cae, el otro sigue avanzando. Por eso mi maestro espiritual, cuando dejó el cuerpo, me dejó a mí, como dice aquel, la broma, me engañó. Y por eso esto ahora es otra misión. Esto es el Centro Médico Dharma, estamos registrados con el gobierno español como entidad religiosa, pero hemos creado otra misión, siguiendo la instrucción de Guru Maharaj. ¿Para qué? Para evitar eso. Entonces, ten cuidado con el Bhagavata, porque hay muchos comentarios, y el Bhagavad Gita también. El Bhagavad Gita, el bueno, es el que le regalé yo a Siddhanta, que esos sí son los comentarios de Srila Prabhupada, la edición del 73. ¿De qué año? Del 73, la de los años 70. Y si no hay muchos Bhagavad Gita, pues se puede hacer. Y bueno, yo soy clase del Bhagavad Gita, si no es necesario, pues hay que tener cuidado. Yo tengo un poco de lío. Mahabharata, Bhagavatam. Por favor, un poquito de orden. El Bhagavad Gita son los 700 versos principales del Mahabharata. ¿Vale? El Mahabharata te cuenta la historia de Bharatavarsa, de los antiguos reinos de la India, todo el concepto espiritual. Ahí tienes narrado toda la historia antigua. El Mahabharata se escribe porque después de escribir y recompilar todos los Vedas, Vyasadeva no está... ve que para la enseñanza para el pueblo es difícil entender, y entonces escribe el Mahabharata. Y en el Mahabharata están los 700 versos que son el Bhagavad Gita, que es el núcleo de la fe, que no es del hinduismo, que es falso, es del Sanatan Dharma, que es la religión universal. Entonces, luego el Srimad Bhagavatam, Vyasadeva, después de haber escrito todas las escrituras y todo, no estaba satisfecho. ¿Por qué no estaba satisfecho Vyasadeva? Narada Muni, que es un viajero místico, no te puedo contar toda la historia porque es muy larga, se le aparece a Vyasadeva. Y entonces le dice a Vyasadeva, que es el compilador de los Vedas, de las escrituras, lo has recogido todo, pero no has hablado del Bhakti, del amor puro por Dios. Y entonces Vyasadeva condensa todas las escrituras en el Srimad Bhagavatam. Es una condensación de todas las escrituras, y son 10 cantos, 10 volúmenes. Por eso, en verdad, con el Srimad Bhagavatam tiene para toda la vida, y para todas las vidas, porque el Srimad Bhagavatam es una condensación de todas las demás escrituras. Es la crema de los Vedas, por eso se llama el quinto Veda, el Srimad Bhagavatam. En nuestra asociación discipular, nuestro Guru Varga, nosotros siempre enseñamos el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Son las dos escrituras principales que enseñamos, aunque también están el Bhagavad Purana, hay muchos más. Están los Puranas, hay otros más. Pero el núcleo, la columna vertebral filosófica de nuestra Sampradaya es el Srimad Bhagavatam, que es la condensación de todos los Vedas, están en el Srimad Bhagavatam. Ese es el punto. Pero vamos, solamente con un verso del Bhagavad Gita tiene para toda la vida. Bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado en los comentarios. Yo, por ejemplo, leí hace muchos años los comentarios al Bhagavad Gita de Gandhi. Gandhi se puso a escribir también comentarios al Bhagavad Gita. Y en uno de los comentarios, y ahí a partir de ahí ya dije, ya no leo más. Él escribe, este verso no entiendo lo que quiere decir. Pues entonces ya no tenías que haber seguido escribiendo. Porque si no entiendes lo que quiere decir el Señor en el verso, no estás cualificado para hacer el comentario. Párate.
Y Mahatma Gandhi era un gran Mahatma, ¿me explico? Pero no era un bhakta. Ese es el punto. Entonces, tú lees eso y cuando llegas a ese verso y dices, no entiendo, pues dice, entonces flaco, es como si vas al médico y te dice el médico, mira, no sé dónde te viene la tos. ¿Tú qué es lo que haces? Pues cambia de médico, digo, que me va a matar. No acierto, pues si me hace bien, yo, o sea, te agradezco la voluntad por curarme que has puesto y tal, pero me busco otro. Pero si un médico te dice, no sé qué te pasa, ¿tú qué es lo que haces? Buscar una segunda. Pues obvio, te buscas otro porque te está pasando. Entonces, si un maestro espiritual, o en el comentario de las escrituras, te dice que no lo entiende, ¿cómo te va a explicar las escrituras? Y es más, ¿cómo ha llegado hasta allí explicándote? Que por eso es muy importante. Aprende de quien vivió, no de los teóricos. Aprende de quien vivió. El arte de la guerra lo puedes aprender en una academia militar o directamente en el campo de batalla. Si sobrevives, eres mejor guerrero que cualquiera que salga de la academia. Lister machacó a las columnas italianas en Guadalajara y no había ido a ninguna academia militar. Y le metió una paliza a los italianos que todavía la recuerdan en la guerra civil. Y era un general que no había pensado en su vida una academia militar, pero le dio la del pulpo. ¿Por qué? Porque se había formado en la guerra. Escucha siempre de quien vivió, porque están los maestros, los teóricos predicadores y los predicadores prácticos. Yo por eso me fui detrás de Guru Maharaj, porque él era a Dios rogando y con el mazo dando. Claro. Guru Maharaj tenía muy poco folclore. Lo único que hacía una ceremonia de fuego para las iniciaciones y como tiraras el grano fuera, eso sí, te pegaba un bufillo que le reventaba, le tirara fuera los granos en el fuego, pero no le viste. Y a veces ibas a preguntarle algo de las escrituras o tal, y yo entré y me decía, mejor no leas tanto y sirve más. Anda que no lo escucho yo a veces decir eso. Dijo, haz más servicio y no te contamines tanto con el intelecto. Así. Se lo escuché decir. Como otro me dijo, ¿qué hay entre átomo y átomo? Me dijo, coco rallado. Sí, pues como somos tan así, tan perfeccionistas, este otro que le preguntó, estamos hablando de la composición del universo, que está en el Bhagavata, el cálculo del tiempo a partir del átomo, y yo me pregunto, ¿y qué hay entre átomo y átomo? Y me dijo, coco rallado. Es lo que tienes entre átomo y átomo. Pues yo me seré ahí. Entonces no necesitas tanto. Pero lo que sí que tienes que desarrollar es amor y servicio. Si desarrollas eso, de este mundo te vas a ir igual, sin conocerte todas las escrituras de memoria. Sigue la senda del maestro y te sacará de este mundo. Si tienes al guardián del templo y la familia, estás a salvo. Ahora, cuando pierdas una de las tres cosas, estás jodido. Eso también te lo digo. Sigue la senda. No necesito conocer todas las especies de que pero si sigo aquí con el machete, ese abrió la trocha. Eso es lo inteligente. Ni siquiera tengo que aprender a manejar la espada ni el machete. El que va adelante ya lo sabe. Pues no seas tonto y sigue. Ahora, si te paras a hablar con los monos por el camino, ya asunto tuyo. Porque a la maleza vuelve a crecer enseguida. El maestro espiritual es el que abre una senda, un camino en la selva. Y el camino está abierto un tiempo, pero la selva otra vez lo vuelve a cerrar. Lo vuelve a cubrir. O sigues la senda o lo vuelve a cubrir. Porque en cada momento hay un maestro para un tiempo. Abre la senda y se vuelve a cerrar. Y te toca esperar a que venga otro y te la abra.